Estaba en Ecuador llamamos colegio, high school, yo no sé cómo se llama en cada sitio, pero en esa parte de nuestros estudios teníamos una clase de historia, un profesor de historia que era medio famoso, pero él teníamos el apodo de él, le llamábamos el doctor Cloroformo, porque nos hacía dormir en todas las clases. Y él llegaba y se paraba a hacerle alguna cosa a este aparatito. Ustedes que son ingenieros en cosas raras. Él llegaba y sacaba su bolígrafo, su esferográfico, ¿no? Decimos nosotros, y empezaba a darle la vuelta y a caminar y hablaba. 45 minutos. Se acabó la clase, ¿no? Y todo el mundo estaba ahí. Y generalmente era profesor de clases en la tarde, así que la historia se convirtió para mí en algo aburrido, ¿no? Gracias al doctor Cloroformo. Pero es indispensable que sepamos la historia. Porque si no sabemos la historia, dice el dicho, pues volvemos a repetir los errores. Tenemos que conocer la historia. En estos días, el 4 de julio, sería interesante que aprendamos un poco de historia. ¿Qué pasó? Estamos ya aquí en este país y tenemos que saber qué pasó el 4 de julio. ¿Qué fue? No es solamente un tiempo de fuegos artificiales y de cosas así. Creo que fue un poquito más importante que eso. Entonces uno tiene que aprender un poquito, saber qué es lo que pasó, quién escribió eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? O le hacemos pasar aquí al hermano Manuel para poder leer la Constitución que tiene ahí impresa en su camisa, ¿no? Pero poder entender un poquito, la Declaración de Independencia. Podemos nosotros entender un poquito de las cosas que nos están pasando al ver la historia. Ahora, en época de la Biblia, las historias se contaban en forma verbal, no se escribían. No había la posibilidad que nosotros tenemos hoy de ir a Office Depot y comprar papel, un bolígrafo, no hay esa posibilidad, no hay esa posibilidad. Darnos el lujo de lo que el gordito está haciendo ahora, de escribir allí. Eso era realmente un lujo que alguien pueda tener. No había papel, todavía no se inventaba el papel en época de la Biblia. Entonces un pergamino, un papiro y que se ponga a dibujar. Jamás se hubiera permitido que se haga eso en la época de Jesús, ¿no? Hoy para nosotros eso es relativamente fácil. Se contaban entonces en ese momento las historias de una manera con mucha vitalidad. Y todas las historias tenían un propósito. Había atrás un propósito que la gente tenía que aprender. ¿Qué iban a aprender a través de lo que se estaba diciendo? Y así se transmitieron las historias de la Biblia. A veces nosotros no estamos muy conscientes de eso. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar quién le contó. O cómo es que Abraham se enteró de muchas cosas. ¿Quién le contó a Noé de la historia de Adán? ¿Y cómo llegó la historia de Adán? Y de Noé, y de Seth, de toda esa gente. ¿Cómo llegó? Imagino que de boca en boca. ¿Qué hubo de alguien? Me imagino entonces que Adán se sentó con sus hijos, con Caín y Abel, y después con Seth y el montón de hijos que tuvo. Y entonces les empezó a contar qué es lo que pasaba, qué sucedió, qué pasó aquí, por qué lo de acá y todo. Y luego entonces esa costumbre siguió. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento notamos exactamente lo mismo. Y cuando uno lee el libro de Hebreos, que es el que hemos leído ahora, si uno no sabe la historia del pueblo de Israel, uno no puede entender el libro de Hebreos. Y por eso a veces se hace tan complicado. Algunas personas
de buena voluntad, empiezan a leer el libro de Hebreos y se quedan, pero ¿de qué nos está hablando aquí? No lo entiendo. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando aquí? Entonces tenemos que regresar un poco, ¿no? Y a veces ahí, claro, se hace pesado, porque tenemos que regresar al libro de Éxodo, al libro de Levítico, y ponernos a leer algunas cosas que son también complejas, pero eso es parte de la historia. Y Jesús, el día que Él impartió la cena, que instituyó la cena, también nos hace un poco de recuento de la historia. Y más tarde Pablo hace lo mismo, cuando nos cuenta qué es lo que pasaba, que es el texto que vamos a usar en un ratito más. Nos hace pensar en el pasado. Si la historia nos hace pensar en el pasado. A mí me gusta mucho leer la historia de una manera diferente. También yo tuve mis problemas cuando llegué al seminario y empecé a estudiar la historia de la iglesia. Teníamos un profesor que era linda persona, pero qué difícil era seguirle a él. Hasta que un día pude tener unas conferencias, pasamos una semana con el doctor Justo González, que es un cubano, que es un ilustre. Y pasamos con él y tuvimos la ventaja, pues éramos apenas 3 o 4 personas invitadas y desayunábamos con él, comíamos con él. Y fue muy interesante porque él nos iba creo que pobre hombre no descansó ni un solo minuto porque los 3 que estábamos ahí le caíamos a preguntas y toda la cosa. Pero él me enseñó a dar un poco de vida a la historia. La historia de la iglesia tenía un propósito. Y una frase que él repetía con frecuencia y que uno puede encontrar ahora ya que se usa con bastante frecuencia es que Dios es el Dios de la historia. ¿Sí? Que Dios se manifiesta en los eventos históricos. Que Él tiene control de todo esto. Que Dios tiene control de lo que pasó aquella noche en la cena del Señor. Y entonces quisiera yo que antes de que nosotros podamos participar de la cena, nosotros nos traslademos allá un poco. Porque la cena es una ilustración de toda la teología de Jesús. Y de hecho entonces es resumen de toda su teología, resumen de su misión y por lo tanto es resumen de nuestra misión. Si es resumen de la misión de Jesús, también es de nuestra misión. Ahora, Jesús no era, quizás como me tocó a mí aprender historia, de estar sentado y esperando una hora que alguien hable y hable y hable. Jesús no era así. Jesús realmente él sabía enseñar. Y él aprovechaba momentos comunes para enseñar cosas. No le vemos a Jesús que contaba grandes historias. Por ahí nos damos cuenta, ¿no? Que Jesús, por ejemplo, predicó el Sermón del Monte. Pero cuando uno se pone a leer el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, uno lo lee de una manera pausada. ¿Qué tiempo uno se demora en leerlo? 15 minutos. Es uno de los sermones más ricos de toda la Biblia. Pero regresando a la cena, él aprovecha una comida. Están ahí acordándose de la Pascua. Y entonces él aparta un momento. Los evangelios, uno pone un énfasis, los otros en el otro en otra y diferentes cosas. Pero parece que en medio de la comida nos dice, ¿no? Cuando pasaba, me parece que ya la tercera copa de la costumbre que tenían ellos en la Pascua. Entonces él tomó la copa y empieza entonces a hablar acerca de la cena. Pero era una comida como cualquier otra. Ustedes se dan cuenta, hemos tenido comidas juntos y cuando nos sentamos a la mesa empezamos a hablar. Sí, yo sé que algunos se concentran solo en comer. Pero por lo general la idea de sentarnos a una mesa es para conversar. El otro día hacíamos mención con María Elisa, decíamos qué importante es para nosotros el comer juntos. Y siempre nos vamos y comemos juntos. Y podríamos comer cada cual en su lado, en su casa, en su parte de la casa, en el estudio, en donde esté. Pero no, buscamos un momento y nos sentamos los dos juntos y comemos juntos.
Y ahí en esas comidas que tenemos de todos los días, 3 veces al día que comemos, conversamos y conversamos. Y es el tiempo de conversar. ¿De qué? De todo. De la vida. Así que la comida de Jesús en ese día, el día de la cena, era una comida como cualquier otra. Claro, la mesa era un poquito diferente a nuestras mesas. No era una mesa bajita, más o menos así. La gente comía acostado, entonces comía la mano aquí, comía. Sí, no había cubiertos. Un poquito diferente. Entonces así uno puede entender algunas cosas que pasan durante la cena del Señor, que no es como la que nosotros quizás estamos entendiendo. Y por otro lado, ¿qué comieron? Bueno, llega el momento de comer, de tomar 2 elementos comunes y corrientes. El pan y el vino. Era el pan de todos los días y era el vino también de todos los días. No era un vino especial, no era un pan especial, era lo que ellos hacían todo el tiempo. Y luego entonces él instaura la cena del Señor, como está en los evangelios. Curiosamente, el apóstol Pablo, después de algunos años, escribe a los Corintios, ¿no? Probablemente unos 20, 30 años después. Y comienza con una frase interesante que a veces no le pasamos por alto. 1 Corintios 11, 23 y 26. Ustedes me acompañan. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Yo recibí del Señor. ¿Qué pasó un momento? Pablo no fue discípulo de Jesús. Pablo no estuvo con Jesús. Pablo no estuvo esa noche. Pero él tuvo algún evento que no sabemos, en el cual Jesús le transmitió a él. Y le cuenta qué es lo que pasaba, qué es lo que pasó. Pablo no estuvo ahí. Pero el Señor Jesús le cuenta qué es lo que ellos hicieron. Y le da un resumen de lo que ellos hicieron. Bueno, no sabemos qué otras cosas también le habrá dicho Jesús a Pablo. Pero comienza con este recuento de la historia. Y empieza a hablarnos acerca de lo que Jesús le estaba enseñando. Pero según la mentalidad de ellos, y espero que la nuestra también, que podamos captar un poco las historias, que podamos escuchar la historia. Es decir, vamos a enseñar a nuestros niños la historia de David y Goliat. Sí sabemos la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿en qué consiste la historia de David y Goliat? La mayoría va a decir, bueno, que David cogió una onda y vino el otro y le pegó ahí en la cabeza y le cortó la cabeza después y ganó David, porque David era más macho. Esa es la historia. ¿Realmente eso quiso enseñar, esa historia? Si nos damos cuenta que atrás de la historia hay algo. Atrás de la historia de David y Goliat hay algo. La historia en sí es completamente secundaria. Si cogió 3 piedritas, 5 piedritas, si cogió una onda, si le cortó la cabeza, es secundario. Hay algo atrás de esta historia. Entonces las historias se cuentan para que llevemos una enseñanza atrás de esto. Y queda la enseñanza, es decir, bueno, esto está en la Biblia con tal propósito. Y no dejamos allí la historia, sino la historia empieza a cumplir su función cuando yo me hago la pregunta, ¿y qué conmigo ahora? Si no, la historia no sirve. Y esas historias se olvidan. Igual, yo me olvido de las clases del doctor Cloroformo, pues era nuestro vecino el doctor. Él se llamaba César Jaramillo Pérez, era un historiador, pero yo no me acuerdo de lo que él hablaba. Nos dio clase de historia de América Latina, de historia de Ecuador, historia universal. Y bueno, algo debe haber quedado ahí en el cerebro, pero yo no me acuerdo de alguna cosa concreta que él me haya enseñado.
Porque se cuentan las historias y se las deja. Y en la Biblia entonces tenemos un montón de historias. No sé si han caído en cuenta qué cantidad de historias que hay en la Biblia. Que tenemos el libro de, bueno, parte del Pentateuco. Éxodo, Números, está lleno de historias. Bueno, Génesis está antes. Y luego entonces Josué y Jueces y Ruth. Y luego Primero de Samuel, hoy tienen examen esta tarde. Y Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes y Crónicas y Esdras, Nehemías y Estel. Todo, historias. Y cuando leemos, digamos, a Ezequiel o a cualquiera de los profetas, hay historias atrás. O sea, no es que Ezequiel hablaba de loco, aunque Ezequiel a veces sí parece que era medio loquito, pero él hablaba porque había una historia atrás. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, pasa exactamente lo mismo. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, nos habla de historias. Pero Romanos, para poder entender Romanos, tenemos que entender por qué Pablo escribe Romanos. ¿En qué momento estaba él escribiendo? Y así cada una de sus cartas. Y llegamos a Apocalipsis, y Apocalipsis, si no entendemos qué historia, qué es lo que estaba pasando en el año 95, no podemos entender qué significa Apocalipsis. Son historias. ¿Pero qué tiene eso que hacer con nosotros? Entonces, en el relato allí de Corintios, dice que yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Cuando hace este relato, ¿a dónde nos traslada? Bueno, nos traslada al momento de la crucifixión de Cristo. Bueno, nos traslada al día antes de la crucifixión de Cristo, porque Jesús está hablando antes de morir crucificado, pero nos está relatando lo que iba a pasar unas horas más tarde. Y él se refiere ahí dice, tomó el pan y lo partió. Tanto es la fuerza de esta palabra, que en el libro de Hechos ustedes van a leer que nos habla del partimiento del pan. Y a veces pensamos que es que la gente repartía. No dice repartimiento, sino partimiento del pan. Y se refiere a la cena del Señor que tenían siempre que se reunían ellos. Siempre ellos tenían la cena del Señor y partían el pan. Y nos hace memoria de cómo Jesús fue partido por nosotros. Y claro, regresamos a los relatos allí en los evangelios que son crudos, son fuertes. A Jesús le dan golpes, le dan latigazos, de tortura y en última instancia le crucifican. Pero eso no fue lo peor de Jesús. Y no digo que fue una muerte bonita, terrible la muerte. Pero no era la peor muerte. No era la peor muerte la que pasó Jesús. Nosotros en el Ecuador tenemos a uno de nuestros héroes indígenas, se llama Pinta. Pinta recogieron los incas cuando conquistaron el Ecuador y lo despellejaron vivo. Y yo digo, eso sí que debe haber ardido, ¿no? Qué barbaridad. Y creo cuentan la historia que hicieron un tambor con la piel de Pinta. ¿Sí? Bueno, pero es decir, una vez, bueno, esa muerte debe haber sido terrible. Terrible. O a Montezuma, ¿no? Que quemaron desde los pies y por allí. Bueno, así se relatan las historias de sufrimientos grandes. Así que el sufrimiento de Jesucristo no fue tan grande como quizás otras personas sí sufrieron. Pero fue radicalmente diferente. Fue radicalmente diferente porque cuando Él estaba en la cruz, Él experimentó algo que ninguno de nosotros, porque Dios es bueno,
podemos experimentar el abandono de Dios. ¿Por qué me desamparado? Y alguna vez conversamos, no podemos nosotros imaginarnos lo que significa estar sin Dios. Sí, hablamos de la gente que no conoce al Señor, decimos esa persona está sin Dios, vive como si Dios no existiera. No es así. No es así. Porque de todas maneras, como leíamos hoy en el libro de Romanos, Dios los entregó. Si Dios está en control de eso. Pero la separación de Dios es que Dios quita la mano completamente. Y Jesús se encuentra allí abandonado. Se hizo pecado por nosotros. Y Dios no podía estar con el pecado. Se hizo maldito por nosotros. Y Dios lo abandonó. Nosotros nunca podemos entender eso. Porque Dios siempre está presente. Estamos respirando. Ahora en todo el concierto de tos, ¿no es cierto? Primero comienzan allá, después comienzan acá, y fa mayor, fa menor, y sol ni sé qué, y por aquí podemos dirigir toda una orquesta. Pero estamos enfermos, pero Dios está en control. Dios está atrás de cada una de nuestras tosidas, del ardor de la garganta. Dios está ahí. Y quizás en esta semana, yo me supongo, y por lo que escuché temprano, cada uno tiene su experiencia de cómo enfrentó la gripe. Con fiebres, con dolores y todo, pero Dios estaba allí. No tenemos la mínima idea de lo que significa estar sin Dios. Quizás una de esas noches sentíamos que, ahí otra vez la tos, ahí va la tos otra vez, y la fiebre otra vez. Pero Dios estaba ahí. Y uno piensa, ya me voy a morir, se acaba el mundo. Pero Dios está ahí. Especialmente los hombres. Después yo le comparto un artículo sobre eso. Muy interesante porque los hombres sufren más de gripe que las mujeres en el parto. Y suena chistoso, pero hay una explicación sobre eso. Lo cierto es que en medio de eso, o en el parto, o en la gripe, nos sentimos que Dios nos ha dejado, pero no es nada como esto. Y Jesús entonces lo que Él quiere es recordarles a ellos que su cuerpo fue partido, que su sangre fue derramada. Y nuevamente, ¿no? Cuando habla de su sangre, sí, Jesús perdió sangre. Sí, claro que perdió sangre, debe haber sido terrible. Pero nuevamente no fue eso lo peor. Y como él me ha dicho, si es que él moría desangrado, hubiera sido una bendición. La muerte de desangrado es relativamente buena muerte. No sé si hay una buena muerte, pero sencillamente uno se duerme, ¿no? Y eso lo sintió Jesús. Pero él esa noche le cuenta a Pablo y le recuerda lo que pasó allí, la historia. Fue en memoria de su muerte pasada. Pero en la siguiente parte, luego de que nos ha hablado de que el cuerpo fue partido, dice, de la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y ahí nos traslada automáticamente al Antiguo Testamento. Y tenemos que, para entender qué es el nuevo pacto, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y ahí llegamos al libro de Hebreos, porque Hebreos cita en el texto que habíamos leído, ahora cita a Jeremías. Y Jeremías decía, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con ustedes, con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Relaciona esto, regresa a ese pacto, y dice, va a haber un nuevo pacto. Para Jeremías eso era futuro. Y Jesucristo ahora se apropia de ese pacto y dice, aquí es, ahora es.
Y nos mete en este nuevo pacto que el autor de Hebreos entonces se apropia para la iglesia en el cumplimiento de este mensaje. Y eso es lo que hace el autor de Hebreos. Él toma las cosas del Antiguo Testamento y entonces nos habla de la superioridad de Jesús. Entonces nos habla de la superioridad de Moisés. Bueno, primero la superioridad sobre los ángeles, la superioridad sobre Moisés y luego entonces el sumo sacerdocio. Y aquí entonces él explica. Y para poder entender Hebreos nuevamente tenemos que meternos un poco en el tabernáculo, en el somos sacerdotes, sacrificios y todo eso. Pero el autor de Hebreos toma el texto allí de Jeremías y entonces dice, eso ahora se está aplicando en Jesús, con Jesús. Y la sangre como una señal del pacto. Y no tanto, nuevamente, una vez decía, no tanto la sangre como si los glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, sino cuando se habla de la sangre significa una vida ofrecida. Una vida ofrecida que sellaba ese pacto, ese nuevo pacto. Y en ese pacto, a través de ese pacto, entonces, ese pacto consistía en fijar en nuestra mente y en el corazón la palabra de Dios. Y esa es la grandeza de ese pacto, lo que estamos acordándonos en la cena del Señor. Que se va a fijar la palabra de Dios en nosotros. Este es el pacto que después de aquel tiempo, ahora estoy leyendo en Hebreos, que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente. Eso es lo que va a hacer Dios. Va a tomar, o tomó la palabra de Dios y nos va a meter en nuestra mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y con esta expresión de mente y corazón nos está hablando entonces de todo. El centro de la persona. Pero el corazón para los judíos no era como es para nosotros el centro de sentimiento. El corazón era el centro de las decisiones. Y cuando hablaban de mente no estaban pensando acá. Nadie sabía para qué servía el cerebro. Sino hasta hace poquitos años. Para ellos era la persona en forma integral. Centro de la persona, la voluntad de Dios, la palabra de Dios se iba a grabar aquí, en la vida de uno. Y no solamente eso, sino que va a ser pueblo. Y ahora a través de lo que tenemos allí, entonces dice, ellos serán mi pueblo. Y para mí esto es una de las declaraciones geniales de la palabra de Dios. Somos mi pueblo. Y uno piensa en estos días lo que está sucediendo con el actual presidente y lo que él hace. Hubo un momento en que, María Luisa y yo decidimos nacionalizarnos. Ahora somos gringos. Se nos ven los ojos verdes, pelo amarillo. Y uno decía, bueno, ok, ya somos estadounidenses, ahora de aquí en adelante uno puede estar tranquilo. Y de repente viene el presidente Trump y dice, no, ahora vamos a revisar a todos a ver si es que realmente digo, ¿no? Sí, de verdad, si no lo Sí. quitamos. ¿Qué pasó? Y empieza a hablar de que se puede quitar la ciudadanía a todos, y que se va a quitar la ciudadanía de los nacidos aquí también, y empieza a hablar de cosas que nunca se había visto. y yo no pienso, es que realmente no pertenecemos a este pueblo. Ningún presidente había pensado. Sí, jamás. Ningún ser humano, creo. Pero, ¿qué está pasando? Es que a la larga este no es mi pueblo. Pueden ser cambiadas en última instancia por cualquier persona, pero nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y eso no nos quita nada. Eso no nos quita nada. Pero termino diciendo, entonces, no solamente nos habla de la historia, porque es interesante cuando nos está enseñando el apóstol Pablo, dice, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor, ¿no? Es lo que hemos visto hasta aquí, y hay una expresión al final, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y nos proyecta de esa manera hacia el futuro.
Entonces la historia no es solamente algo de atrás, sino también algo que se vive, pero hay algo también en el futuro. Y las cosas en el pasado son muy bonitas, pero hay nuevas realidades. Para el creyente siempre nuevas son las misericordias cada día, como dice el libro, hasta que Él venga. Fíjense, nos habla del pacto del Antiguo Testamento, la historia, eso se hace y ya palpable en Jesucristo. Y nos habla de hasta que Él venga, pero hay un hasta qué, ahí en la mitad. Lo que la gente, algunos llaman el entretanto. El entretanto viene Jesús. El todavía no. Y aquí hay otros elementos que nos apuntan a una nueva realidad de la presencia del reino de Dios. En el entretanto, el reino de Dios está moviéndose, está actuando. Ese Dios de la historia se está moviendo. Y por eso nosotros, yo ahora no canté. Dije, no, si canto no predico, así que mejor me callo. Pero voy siguiendo lo que ustedes cantaron, ¿no? Con todos los gallos y todo que se oían por las gripes, con todo eso, pero porque hay algo diferente. Dice que cuando ellos celebraron la cena del Señor, cantaron. Porque había una realidad diferente hasta que Él venga en gloria y nos traslada automáticamente a Apocalipsis, ¿no? Donde habrá gente de toda lengua y nación. Eso va a ser formidable. Gente de todo pueblo y nación. De toda lengua. Hablando de un Dios grande, de ese pueblo de Dios. Y es aquí entonces en el entretanto que nos toca vivir bajo el poder del reino de Dios. El evangelio del reino, como dicen los evangelios. La buena noticia. La buena noticia de que el reino de Dios está entre nosotros. Entonces, regresamos a ver, nos damos cuenta de toda una historia. Que vale la pena recordar y leer todo lo que nos dice eso para ver cómo nosotros estamos ahora viviendo en el entretanto. Una comida común, vidas comunes y corrientes como la suya y la mía. Pero podemos dejar un simbolismo a través de estos actos únicos de entrega. Gandhi, el famoso hombre de la India, él cuestionaba mucho a los cristianos, decía, ¿por qué son caníbales? Porque comen el cuerpo de Cristo y beben la sangre de Cristo. Y le trataban de explicar que eso no es. Que estamos apuntando más allá que eso. Que nosotros predicamos al Cristo crucificado, pero nos abrimos a un mundo glorioso, a un futuro glorioso, puesto los ojos en Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien en la cena se abrió al futuro, quien no se quedó allí. Y yo les digo, y yo me digo a mí mismo, abrámonos al futuro. Todavía hay cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Y en la fidelidad de la palabra, de la predicación de la palabra, abrámonos al futuro para nuevos desafíos, para no quedarnos sentados, celebrando la cena del Señor otro mes, sino que nos quedamos contentos porque participamos, nos acercamos a los elementos de la cena y nos acordamos de lo que Cristo hizo. Historia. Ahora sí ya no entra aquí el doctor Cloroformo. Nos acordamos de la historia de lo que Cristo hizo. Anunciamos de algo que viene adelante, pero entre tanto nosotros podemos alegrarnos viviendo este nuevo pacto que el profeta Ezequiel entonces nos habla de
de cambiar nuestro corazón de piedra, un corazón de carne. Que hablábamos esta mañana en el libro de Romanos, una transformación completa. Todos nosotros nos desviamos a una, pero por la gracia de Dios que podemos ver hacia el futuro. Así que vamos a participar de la cena del Señor con alegría, acordándonos lo que Él hizo. Y cuando usted tome esa galletita, a veces nosotros los protestantes en general le hemos rebajado un poco la importancia de la cena, ¿no? Porque los hermanos luteranos, los católicos, ellos sencillamente cuando suena la campanita y los católicos se convierte en agua y literalmente en cuerpo y sangre, entonces toda la gente se inclina porque están delante de Dios, le toman con toda la seriedad. Bueno, nosotros pensamos que no es así. Los luteranos iguales, ellos dicen que no se convierte en galleta o en pan, pero están en la mitad. Nosotros en cambio decimos, no es ni lo uno ni lo otro, es en memoria. Y a veces le rebajamos un poco la importancia, pensamos que es cualquier cosa. Pero yo quisiera desafiarnos, que cada vez que usted coma las galletitas, me supongo que son galletitas ahora, ¿no? Entonces, comemos una galletita. Que usted en su boca suena oye, eso le recuerda un Dios de amor que fue partido así como esa galleta porque le ama. Y cuando participamos de la copita de vino o de jugo de uva, nos tomamos eso, entonces hagamos estoy en un nuevo pacto, estoy en un nuevo pacto. La palabra de Dios tiene que grabarse en mi mente. Y esto tengo que vivir hasta que Él venga, de una manera diferente. ¿Les parece? Hermano Manuel, hermano, ayúdenos.